ahora un poco, porque siempre hay que hablar de los cuatro temas, pero quiero especificar el tema de conflictos, porque ahora hay conflictos a nivel internacional. Un conflicto que aparentemente no debería suceder, porque ya no es época de conflictos de esa naturaleza, pero de pronto el presidente Putin de Rusia está atacando Ucrania. Ahí hay un problema complejo, problema histórico y político, y que se debería haber resuelto de otra manera, no así. ¿Por qué el presidente Putin ha actuado de esa manera? Todavía es discutible, digamos. Se piensa que todavía esto debería haberse discutido a un nivel diplomático y no de guerra. Freud pensaba que la guerra es inevitable. Freud pensaba que el ser humano en algún momento tiene que descargar la violencia, porque la violencia es parte de cómo el inconsciente libera su energía. Hay otras formas de explicarlo. El ser humano es conflictivo y a través del conflicto logra avanzar o a veces retroceder, pero el conflicto parece casi siempre inevitable. Parecería que el conflicto es el único que ayuda a que una sociedad pueda avanzar a partir del poder. Pero esto ya se ha demostrado que es inútil. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ayudó a Europa a poder recuperarse, porque los europeos se han peleado entre sí siempre y después de la Segunda Guerra hubieran quedado totalmente destruidos. Quedaron destruidos y Estados Unidos les ayudó a reorganizarse. Necesitaron una gran inversión económica de Estados Unidos para reorganizarse. Bueno, pero lo cierto es que en esa reorganización Europa trató de no caer otra vez en la misma trampa de pelearse entre ellos, siendo que Estados Unidos estaba desarrollándose como potencia. Pero no lo lograron, es decir, se han unido, es la Europa unida, pero mientras tanto Estados Unidos se desarrolló más que toda Europa, más que China, más que Rusia, más que todos. Estados Unidos logró un desarrollo impresionante. El comunismo ruso se derrumbó, el comunismo chino también, porque los chinos se han vuelto capitalistas, es decir, comunistas hacia adentro, pero capitalistas hacia afuera. Así que de alguna manera parecería que el capitalismo en la práctica ganó la guerra, ganó la batalla. Ahora, el problema de Putin es un problema ya ruso, ya no es comunista, sino es un problema ruso, es un problema de fronteras. Ucrania, según Putin y según algunos rusos, es parte de Rusia. Los ucranianos dicen que no. En realidad es un poquito complejo porque, tal como yo he estudiado, Rusia se inicia en Ucrania en realidad. Hay un pedacito de Ucrania del cual va a surgir Rusia. Y después Rusia se va a agrandar. Todos los grandes líderes rusos, los grandes zares, se los ha llamado grandes porque han agrandado el mapa ruso, han ido conquistando ciudades, conquistando lugares hasta hacer una Rusia enorme. Por otra parte, más allá, Pedro el Grande fue uno de los conquistadores que trató de parecerse a Europa. Él viajó a Europa y después volvió y trató él mismo de tener edificios, barcos, en fin, tener todo lo que tenían los grandes países europeos. Ahora bien,
¿Qué hace Pedro el Grande? Trata de hacer una Rusia más grande e incluso impone el francés también en Rusia. Los rusos cultos hablaban francés. El idioma ruso se lo dejaban a los campesinos o a la gente pobre. Ellos hablaban francés. Algunos de ustedes podrían pensar, bueno, aquí en Bolivia pasó algo parecido. La gente aparentemente culta hablaba en castellano y les dejaban el quechua y el aymara a la gente de origen indígena. En varios países pueden haber pasado cuestiones parecidas. Pero hubo un gran escritor, Pushkin, poeta, que se atrevió a escribir grandes obras, pero en ruso. Y él impuso que el ruso fuera un idioma literario. Y a partir de ahí, el ruso se fue imponiendo ya incluso en las clases altas. Por eso existe Dostoyevsky, por eso existen los grandes autores rusos. Pero más allá de eso, el asunto es que Rusia, como el Rus de Kiev, ese fue el primer germen de lo que fue Rusia después, Rus de Kiev. Y Kiev queda obviamente en Ucrania, capital de Ucrania. Entonces, siempre se ha pensado, yo siempre he pensado que Kiev era parte de Rusia, porque Rusia nace por ahí cerca de Kiev. Pero en las vueltas de la historia, Ucrania se ha separado de Rusia y piensa que Ucrania no es rusa. Hay muchos países que cuando Rusia hizo su revolución socialista por el Partido Comunista, esta Rusia soviética empezó a abarcar muchos lugares que no eran rusos. Tenían vínculos, pero no eran exactamente rusos. Lituania, Estonia, habían 3 países pequeñitos que los absorbió Rusia. Y cuando Rusia se terminó la Unión Soviética, no solamente se terminó la Unión Soviética, se terminó Rusia, ¿sí? Entonces estos países pequeños y otros se separaron de Rusia diciendo, no somos parte de Rusia y ahora políticamente queremos ser independientes. Entonces, Estonia, Letonia y Lituania se separaron de Rusia, son 3 países chiquitos. Conocí algo de esto porque en la Argentina conocí a un señor que era de Lituania. Nos explicaba algo así de la historia de Lituania. Y bueno, esto es muy difícil entender la historia europea porque desde Londres hasta Rusia, todos los países europeos se han ido peleando y hay que ver quién es quién ahí en Europa. Es complicado. Hay países, por ejemplo, Polonia muchas veces fue invadida y hubo una época en que Polonia no existía ni en los mapas. La dejaron de existir, desapareció Polonia, no. Estuvo agarrada por Rusia una parte, por Polonia otra parte. O sea, Polonia dejó de existir porque Austria, Rusia y Prusia, creo, se agarraron Polonia, la dividieron. Y no apareció en los mapas. Durante un tiempo no apareció en los mapas Polonia. Hasta que hubieron guerras sucesivas que volvieron a permitirle a Polonia surgir como país nuevamente. Entonces Europa, vivir en Europa yo me imagino que ha sido un sufrimiento permanente, porque han tenido guerras permanentes. Pues esta guerra que nosotros vemos ahora, la han tenido ya en Europa muchas veces, muchas veces. El problema es que ahora se está trabajando con armas más grandes y esperemos que no se usen armas más poderosas todavía. Porque a veces las armas se usan para ver qué tal resultan.
se arman guerras solamente para vender armas o para probar armas, a ver cómo funcionan. Entonces, las guerras de Irak, las guerras de Vietnam, esas guerras que Estados Unidos ha hecho en países bien lejanos de Estados Unidos, por las dudas, contra países pequeños que no podían enfrentarse a Estados Unidos las ha hecho para probar armas, a ver qué tal esto, cómo funciona, cuánta gente mata, ¿no? Y espero que esta guerra con Ucrania no la use Putin para estrenar armas nuevas, a ver qué tan poderosas son. Ojalá que no haga eso. Pero el caso es que, si ustedes ven, nadie se mete en esa guerra. Putin está agrediendo a Ucrania y nadie se mete, absolutamente. Ellos dicen que, bueno, que Ucrania no alcanzó a pertenecer a la Unión Europea, sí es cierto, pero podrían haberse metido a defender a Ucrania, pero no se meten, nadie se mete. Están enojados con Putin, pero nadie se mete contra Putin. No quieren una guerra frontal contra Rusia. Ahora, el problema es este. Cuando hay un conflicto, ¿cómo se arregla? ¿Quién arregla los conflictos? Creo que conflictos que continúan durante mucho tiempo. Por ejemplo, el conflicto entre palestinos e israelíes. Israel quiere tener toda la zona y los palestinos ya estaban ahí cuando los israelíes quisieron volver a lo que ellos dijeron que era su tierra prometida. Pero resulta que los judíos estuvieron 1000 años fuera de ese lugar, ¿sí? Los romanos sacaron a los judíos de ese lugar. Los judíos, después de Cristo, después que muere Jesucristo, los judíos tienen 2 o 3 rebeliones contra los romanos. Y después de la última rebelión, los romanos los atacan y los obligan a irse. Por supuesto, podemos pensar que no todos se fueron. Podemos pensar que algunos grupos de judíos quedaron ahí, en lo que era la antigua Israel. Pero la mayoría se tuvo que ir por orden de los romanos. Y entonces los judíos estuvieron dando vueltas por varias partes porque no pudieron volver al lugar donde eran, porque los romanos lo tomaron para mucho tiempo. Y en ese lugar, habían otros pueblos, ¿no es cierto? Y esos pueblos fueron transformándose, y la gente que está ahora, estos árabes, estos musulmanes que están ahora, son la continuación de pueblos que se quedaron ahí cuando los judíos se fueron. Entonces los judíos vuelven, pero los otros tipos dicen: nosotros estamos acá, ustedes se fueron hace 1000 años, y hace 1000 años que nuestros antepasados han tomado ya todo este lugar. Entonces ahí los judíos dijeron: no, la cultura hebrea estuvo aquí, y nosotros volvemos acá, queremos retomar esto. Esto fue nuestro hace muchos años atrás, hace 1000 años atrás. Y los palestinos dicen: no, estamos nosotros acá. Los palestinos son en realidad un pueblo muy antiguo, muy antiguo. ¿Sabe quiénes son los palestinos? Son los filisteos. Los filisteos estaban más al norte de los hebreos. Estaban los hebreos acá, los filisteos estaban allá. Cuando los hebreos se fueron, porque los sacaron los romanos, los filisteos fueron tomando todo ese lugar. Los filisteos, en el lenguaje de aquella época, se llamaban los Filistim. Los Filistim. Y de ahí viene el nombre de los palestinos. ¿Sí? Los antiguos filisteos son los Filistim, es decir, son los palestinos. Entonces los palestinos que están ahora son una parte un poco residual de los palestinos que antiguamente fueron ocupando ese lugar cuando se fueron los hebreos. Entonces los hebreos, los judíos de ahora, después de la Segunda Guerra, o mientras dura la Segunda Guerra,
empiezan a volver a ese lugar para estar seguros de tener una tierra propia, estar seguros de tener un lugar propio. Pero se encuentra con esta gente que ya está ahí, y los quieren echar, dice, esta tierra era nuestra. Y los tipos les dicen, no, era de ustedes, pero ya hace 1000 años que ustedes se fueron. Ahora estamos nosotros acá. Y ahí empieza una guerra que no termina nunca hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer cuando hay un conflicto? Supongamos un conflicto más pequeñito donde podemos tratar los psicólogos. Un divorcio. ¿No es cierto? Hay un problema en una pareja y hay que ver si se van a divorciar o no se van a divorciar. Entonces hay un conflicto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es hacer la historia del conflicto. Algunos no están de acuerdo porque dicen que eso hace tardar mucho tiempo, pero yo ubico que la historia de un conflicto es importante porque nos anuncia cómo empezó el conflicto, nos da claves. Si tenemos las claves de por qué empezó un conflicto, tenemos entonces las claves de cómo puede terminar, cómo se puede solucionar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo empezó? El problema es que cuando hay conflictos muy largos, ya es posible que la gente ni se acuerde cómo empezó. A lo mejor un conflicto que tiene una familia viene de 2 o 3 generaciones atrás y ya nadie se acuerda cuál fue el origen del conflicto. Pero si nosotros pudiéramos historiar el conflicto, sería bueno porque tenemos que ir a ver cuál es la raíz del conflicto para ver cómo se puede solucionar. Entender un conflicto ya es importante para intentar solucionar el conflicto. Por supuesto, cuando el conflicto es de 2 personas, un divorcio, es más fácil, hay 2 personas específicas con las cuales uno puede charlar, dialogar y entender más o menos el origen. Por supuesto que cada persona siempre va a decir que el culpable es el otro, ¿no es cierto? Cada cual se figurará como víctima en el conflicto. Dirá, el otro fue el que comenzó. El otro hizo tal cosa, por lo tanto yo hice tal cosa, y el otro hizo tal cosa, y yo hice tal cosa, bla, 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 bla. Pero el psicólogo tiene que ser bien objetivo, tomar nota y darse cuenta más o menos cuál sería el origen del conflicto y por lo tanto cuál sería la mejor manera de solucionar el conflicto. Historiar un conflicto ya es tener una idea de cómo solucionar. Aparte de eso, si ustedes quieren arreglar un conflicto de pareja, lo primero que tienen que hacer es que la pareja no venga al conflicto, a la solución del conflicto, con toda su problemática interna como pareja. No, tienen que llamar a uno por uno. Una vez el hombre, otra vez la mujer. ¿Por qué? Porque necesitamos la versión de cada uno de ellos sin que el otro esté al mismo tiempo interviniendo en la conversación. Porque al final no se entiende nada. Entonces hay que tener 2 o 3 sesiones con uno y otras 3 sesiones con el otro, para más o menos entender la forma en que cada uno hace una historia del conflicto y más o menos poder prefigurar qué fue lo que realmente pasó, más allá de lo que ellos dicen. Hay que ver si hay otras personas, amigos o parientes, que han estado cerca del conflicto que nos pueden dar alguna idea, ¿no es cierto? No es que esa idea tenga que ser definitiva, pero una idea orientadora de cómo fue que empezó el conflicto, para ver por qué se termina en lo que se termina. Algunos conflictos no pueden ser resueltos y tienen que ser resueltos por la vía de la separación. Es decir, esto ya lo aprendimos hace muchos años atrás. Hay conflictos que solamente se resuelven con la división, la separación. Separación de terrenos, separación de bienes, separación de personas. No es posible que esas personas sigan unidas si no quieren estar unidas.
Entonces algunos conflictos solamente terminan de esa manera. Obviamente cuando los conflictos son intermediados por alguien, por el psicólogo, por un abogado, por un juez. Finalmente, en la vida cotidiana, es el juez el que determina el fin de un conflicto. El juez dice, bueno, esto es así, 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 un divorcio, digamos. La única forma en que una pareja se separa totalmente es con un divorcio legal. Entonces el juez establece las características del divorcio. Los niños quedarán con tal persona, con tal otra, por este motivo, por otro motivo. El padre o la madre podrá verlo, sí o no. Se corre el riesgo de cometer muchas injusticias con eso, pero hasta ahora es el juez el que termina un conflicto en la sociedad civil, cuando se trata de personas. O, por ejemplo, hermanos que se pelean por una herencia. Entonces, se quieren dividir un terreno. Entonces hay que hacer averiguaciones a quién le pertenece tal parte del terreno, si le pertenece más o menos. Hay que hacer una averiguación y finalmente el juez va a tomar una decisión. Tantos metros de terreno le corresponderán a tal, tantos metros a tal, al oeste, al este, etcétera, etcétera. Para eso es necesaria una negociación. Hay negociadores en el conflicto. Hay personas que se aplican a negociar los conflictos. Negociar no significa negociar en términos de negocio económico. Negociar significa ser un agente de comunicación para que las personas puedan llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, pueden haber representantes de grupos que negocian entre sí, o puede haber alguien como un juez que es el que ayuda a tomar las determinaciones. De todas maneras, una vez tomadas las determinaciones, elevado eso a un grado de ley, la ley dice que esto es para tal persona y esto es para tal persona, ahí termina el conflicto. El conflicto termina cuando la justicia de un país establece un límite. Esto es así, esto es así. Estas personas están separadas, divorciadas, los hijos van con tal persona, etcétera, etcétera. Cuando el gobierno de un país, a través del poder ejecutivo, legislativo, judicial, toma en sus manos la solución de un conflicto, ese conflicto se soluciona de esa manera, que puede no gustarle a las personas, ¿eh? No siempre los conflictos se arreglan pacíficamente. Quisiéramos que se arreglen pacíficamente. A veces se logra a regañadientes de una de las partes, pero se tiene que lograr una solución. Entonces, cuando es un problema de herencias, cuando es un problema de divorcio, cuando es un problema de un conflicto familiar, cuando es un problema de quién tiene la culpa, aparentemente, de que alguien haya tenido que ir a parar a un psiquiátrico. En todo este tipo de casos, los psicólogos podemos intervenir y resolver. En el caso de un problema político más grande, ya no. Pero esto no es privativo, es decir, tal vez un psicólogo puede estar en un grupo de asesoramiento para un comité de apoyo a solucionar un problema internacional. Entonces, eventualmente, a lo mejor un psicólogo social puede formar parte de alguna comisión de las Naciones Unidas, de alguna comisión política, para contribuir, para colaborar a solucionar algún problema político grande. Podría ser, es decir, un psicólogo social como parte de una comisión, como parte de un grupo especializado que apoya con investigaciones, con propuestas, con análisis. No es que ese psicólogo solo va a solucionar todo, es parte de una comisión. En las Naciones Unidas hay comisiones para solucionar problemas internacionales.
Entonces el psicólogo social, sí o no, puede entrar a formar parte de este tipo de problemas o comisiones. No es necesariamente el psicólogo clínico el que va a arreglar un problema de divorcio, pero el psicólogo clínico también puede intervenir, obviamente. Ahora, el psicólogo clínico es importante cuando hay posibilidades de que las personas no se divorcien. Claro, es importante. Pero si las personas se van a divorciar, el psicólogo social también puede intervenir. El psicólogo social interviene especialmente cuando se trata de grupos, cuando se trata de grupos más o menos grandes, donde el conflicto es un conflicto grupal, no es un conflicto solamente de dos. ¿Cómo se solucionan los conflictos? Entonces, primero, historiando el conflicto. Segundo, hay que ver el problema del lenguaje. Si yo tengo a dos esposos que se quieren divorciar y los atiendo, el lenguaje de ellos va a tratar de taponar el lenguaje que podría servir para solucionar las cosas. Los insultos, las imprecaciones, todo esto tienden a hacer confuso el panorama. Las personas que gritan, se emocionan, lloran, maldicen, gritan y sobre todo insultan, no permiten que haya un clima para saber qué es lo que pasó. El conflicto continúa ahí. Por eso les digo que lo bueno, digamos, en estos casos, es traer al esposo y a la esposa aparte al principio, hacer sesiones aparte con cada uno para que cada uno tenga la oportunidad de explicar desde su punto de vista qué es lo que pasó y qué es lo que quisiera que pase. Y después, cuando uno tiene las cosas más claras, después hay que llamar a la pareja. Eventualmente, en Latinoamérica, puede ser que un psicólogo, especialmente en Bolivia, ejerza a veces como psicólogo clínico, social, educativo, todo al mismo tiempo. En otros países es muy específico. El psicólogo social tiene un cuadradito de qué cosas él puede arreglar y cuáles no. El psicólogo clínico también tiene un cuadradito donde dice qué cosas él puede hacer y qué cosas no. Y el educativo, por supuesto, también. Pero acá, en la manera criolla, hacemos de todo un poco. Entonces, el mismo psicólogo que puede arreglar un conflicto de pareja, en algún momento puede intentar arreglar un conflicto más grande. Es más fácil que un psicólogo social arregle un divorcio a que un psicólogo clínico arregle un divorcio. Un psicólogo clínico no va a poder ayudar en un problema social, pero un psicólogo social podría ayudar en un problema clínico de pareja, ¿no es cierto? Porque son conflictos de todas maneras. Entonces, un psicólogo que está acostumbrado a conflictos grandes, psicólogo social, podría intervenir en un conflicto de una pareja. Una persona que como máximo ha asistido al conflicto de una pareja no podría hacerse cargo de un conflicto social, no tiene la visión amplia como para entender qué es lo que está pasando ahí. Solamente un psicólogo social se acostumbra a tener la visión amplia de varias personas y varias cuestiones en juego y verlo al mismo tiempo. Entonces, historiar el conflicto es bueno. Lo segundo es establecer un vocabulario. Señores, acá, para tales cosas vamos a emplear tales palabras, para tales cosas tales palabras. Ustedes saben que en las Naciones Unidas, en términos generales, se le pide a los que intervienen, menos a los presidentes, porque los presidentes les dejan un poco de libertad para expresarse, pero a los delegados se les dan instrucciones de cómo tienen que elaborar las discusiones. Hay formas de hablar, hay palabras que no se dicen, hay cierto vocabulario que está excluido. Y está bien que sea así, porque si no las discusiones podrían tornarse violentas
Así que hay normas de cómo discutir. ¿Qué decir, qué no decir? Eso está en las normas de las Naciones Unidas. Pero veremos. Hemos dicho que primero hay que historiar el conflicto. Segundo, establecer una metodología, y en esa metodología se incluye el vocabulario. Las personas no pueden entrar a insultar al otro, porque el insulto es una expresión de violencia verbal. Y si permitimos la violencia verbal, no llegamos a ninguna parte, no se esclarece nada, se oscurece todo. Así que para impedir la violencia verbal, se exige a las personas unas ciertas reglas de vocabulario, de juego, de formas de hablar, de formas de dirigirse al otro. Historia, lenguaje, ¿sí? Dos cosas importantes. Y por otra parte, lo que es a veces también necesario es dividir los problemas, incluso dividir los actores que están en juego. Es decir, tal persona va con tal psicólogo, tal persona va con tal psicólogo. ¿Sí? Alguna vez yo he actuado así, yo me ocupé de un joven y otra psicóloga se ocupó de la mujer de la pareja y cada cual vio la pareja aparte. Y logramos que hay una separación, no un divorcio, sino una separación durante un tiempo a ver qué sucedía. Y esa separación dio resultado porque cada uno de ellos, por su lado, vio más clara la situación. Y al final volvieron y sabíamos que si volvían, iban a volver ya para estar en paz el resto de su vida. Y así sucedió. Volvieron y todo se arregló para siempre. Ya no hubo más peleas. Pero al principio fue necesario que se separen y que cada cual vea desde lejos el panorama en el que ellos mismos se habían metido, para que comprendan el panorama. Y después pudieron volver. Entonces, no necesariamente el mismo psicólogo tiene que hacer todo el trabajo. Se los pueden dividir. Un psicólogo va con una parte de la pareja, otro psicólogo con otra parte. Pero el asunto funciona cuando el psicólogo no se deja arrastrar por el paciente o la persona que lo ha contratado. Porque si no, el psicólogo se pone a pelear con el otro psicólogo o con otra psicóloga que está atendiendo al otro miembro de la pareja, y al final se pelean entre psicólogos, digamos, ¿cierto? Cada cual quiere defender a su cliente, pero eso es una estupidez. No es eso lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es que, una de dos, si esas personas realmente quieren separarse, que se separen. Conveniente que se separen a que se maten entre ellos. Entonces, lo que tienen que hacer es ver cómo la pareja esclarece sus razones para actuar como están actuando. Hay que esclarecer, tener claro el panorama. ¿Cuál es el objetivo de esto? Tomar una decisión. La historia, para saber qué pasó. Lenguaje, para poder llevar adelante esta especie de solución terapéutica. Y por último, intentar más que nada un esclarecimiento para ver qué decisión se toma a futuro. El esclarecimiento es lo más importante. Pero el esclarecimiento lleva dos cosas. Por una parte, el esclarecimiento racional, qué fue realmente lo que pasó y qué es lo que cada uno quiere. Y va la parte emocional también unida junto con todo eso. Por eso es que a veces es bueno trabajar también con un psicólogo clínico que trabaje en la parte emocional. Pero trabajadas estas cosas, se pueden lograr separaciones amigables, se pueden lograr soluciones amigables, no solamente en caso de divorcio, sino en caso de peleas familiares por X, Z motivo. Entonces, en esta clase de conflictos,
sí, los psicólogos podemos actuar. Ahora, van a ver ustedes que hay algunos autores, yo les he dado un par de libros para ver el problema de los conflictos, y le dan mucha importancia al lenguaje. El lenguaje es fabuloso para poder solucionar conflictos y para poder entender los conflictos. Muchos conflictos a veces vienen dados, aunque ustedes no lo crean, por lo que se suele decir un malentendido. Un malentendido es cuando una persona creyó escuchar algo que era un insulto hacia él o hacia su familia, bla, 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 y a lo mejor la persona no tuvo esa intención. A lo mejor la persona dijo una palabra que no era adecuada. A lo mejor la persona empleó un lenguaje inadecuado, pero no tuvo la intención de ofender. La otra persona, en cambio, escuchó aquello como ofensa. No son los psicoanalistas los primeros que han descubierto esto, son los escritores de teatro, novelistas, los que descubrieron que una persona dice algo y la otra escucha otra cosa. Yo tengo un razonamiento para decir lo que digo y el otro tiene un razonamiento para escuchar lo que escucha. Yo hablo y el otro no me escucha lo que yo quiero que me escuche. Escucha lo que él cree que tiene que escuchar. Hay una estructura interna, y ahí sí podemos aceptar algunas pautas psicoanalíticas. Hay una estructura interna, subjetiva, en cada ser humano. Y lo que yo digo, lo digo con una intención, pero el otro no puede adivinar mi intención. El otro simplemente escucha. Y lo que le llega al oído, él lo escucha y lo interpreta. Nuestro cerebro interpreta lo que escucha a partir de las estructuras internas que tiene por la educación que ha recibido. Tenemos una estructura del lenguaje interna. Esa estructura del lenguaje es la que nos permite hablar o escuchar. Escuchamos también un lenguaje, el lenguaje que nosotros hemos aprendido. Entonces hay palabras que nos parecen ofensivas y la otra persona se crió en un hogar donde esas palabras no eran ofensivas. Entonces la persona dice algo y el otro capta una ofensa. Se arma ahí un problema. Entonces, no siempre lo que yo digo es lo que otra persona escucha. Otra persona escucha lo que quiere escuchar. Yo digo lo que quiero decir. Puede no haber coincidencia. Lo que yo digo no es lo que la otra persona escucha. Por lo tanto, ahí sí es necesario un trabajo social y clínico al mismo tiempo. Hacerle entender a esas dos personas que están en una estructura del lenguaje diferente. El lenguaje que yo empleo para hablar no es el mismo lenguaje que el otro tiene para escuchar. Las palabras pueden sonar diferentes de una cultura a otra, o de una familia a otra incluso. Hay familias en las cuales se entienden con ciertas palabras, pero hay otras familias en las que esas palabras son malas palabras. No se entenderían con esas mismas palabras, con ese lenguaje, o con esa forma de hablar. Hay personas en cuyas familias hay un lenguaje muy severo, muy pulido, un lenguaje muy selecto. Y hay otras personas que tienen un lenguaje más corriente, un lenguaje más popular, digamos, donde ciertas palabras no se las toma como ofensivas, ni mucho menos, para nada. Se casan una pareja que provienen de familias diferentes, con costumbres diferentes, con una cultura familiar diferente, o con una cultura regional diferente, o con una cultura nacional diferente, de país a país. Cuando yo llegué a Bolivia desde la Argentina, tuve que tener cuidado porque cosas que yo decía acá, con el lenguaje de allá, se entendían mal, ¿no es cierto? Hay palabras que se usan normalmente en la Argentina que aquí se entendían de otra manera. Y algunas veces he tenido problemas o he tenido situaciones cómicas con personas que se daban cuenta que yo estaba empleando un lenguaje inadecuado, pero no
por voluntad propia, sino por desconocimiento del lenguaje que se emplea acá. Entonces, eso a nivel de amigos puede causar risa, entonces uno va aprendiendo. Pero a nivel de pareja puede crear a veces problemas serios, porque en el nivel de pareja las personas están mucho más atentas a qué es lo que el otro dice, porque eso puede reforzar la pareja o romper la pareja. Ningún miembro de una pareja está dispuesto a que el otro lo ofenda. La sensibilidad está más a flor de piel cuando se trata de la pareja, ¿no es cierto? O cuando hay una cuestión familiar. Si dos familias se reúnen porque dos miembros de esa familia se han casado, en una reunión familiar pueden haber problemas bastante serios si los miembros de una familia tienen conceptos unidos con un vocabulario específico que para ellos tiene un significado. Y la otra familia tiene otros conceptos con otro vocabulario que no admite el vocabulario anterior. Entonces, pueden haber ofensas, pueden haber peleas, a veces peleas bastante difíciles de solucionar, ¿no es cierto? Y no me estoy refiriendo necesariamente al caso de personas que se emborrachan y se matan. No lleguemos a ese caso extremo. Pero sí, en un par de familias normales, entre comillas, pueden haber estas dificultades de cómo se entienden determinados hechos, palabras, significaciones. Personas que tienen religión diferente, por ejemplo, ahí ya tenemos un problema más serio. Y aunque no sean religiones demasiado diferentes, ciertas religiones protestantes con respecto a ciertas variantes de la religión católica podrían tener obstáculos en algunas palabras, en algunos conceptos, ¿no es cierto? Entonces, normalmente puede surgir alguna diferencia o personas que tienen convicciones políticas diferentes. Ahí ya tenemos un problema a veces muy serio. Y si las personas saben que hay estas diferencias políticas, deben ser muy cautelosas, deben ser muy cuidadosas. Sí tienen que compartir un almuerzo, una cena, un té. Tienen que tener mucha cautela de no entrar en la lógica política de la discusión, porque esas discusiones, por lo general, no tienen buena solución. Por eso es que hay guerras. Si las discusiones políticas tuvieran una buena solución siempre, no habría guerras. Las guerras hay porque no hay soluciones políticas fáciles. Y especialmente cuando se trata de territorios, de tradiciones, o simplemente que un país ha tomado la decisión de invadir otro país porque necesitan espacio o porque quieren probar sus armas, por lo que sea. Entonces, si otro país defiende a ese país que está siendo atacado y otro país se mete, ya se arma una guerra más grande. Así se han armado dos guerras mundiales. Y en este problema que hay ahora, y en otros que ha habido un poco antes, se ha tratado siempre de no llegar a una tercera guerra. Estados Unidos ha aprovechado esto y ha invadido países más pequeños, y Rusia o China han tratado de no hacer intervenciones muy fuertes en este caso para no entrar en una tercera guerra, pero lo más cerca que estuvo una tercera guerra fue la guerra de Vietnam, pero al final fue una guerra de desgaste que duró más de 10 años y al final los norteamericanos tuvieron que volver porque no pudieron ganar esa guerra, porque era imposible ganarla. Yo creo que Estados Unidos no estaba jugando a ganar la guerra, estaba jugando simplemente a producir armas. Es un negocio producir armas para Estados Unidos, aunque sea para el mismo gobierno de Estados Unidos. Si los fabricantes de armas de Estados Unidos ganan mucho armando a Estados Unidos. Por supuesto, por debajo,
también venden armas a otros países. Pero ellos oficialmente ganan mucho cuando Estados Unidos entra en guerra y estas grandes empresas empiezan a fabricar armas para el gobierno de Estados Unidos. El gobierno les compra armas. Y hay sociedades industriales poderosas que tienen determinados contratos con el gobierno para hacer armas especiales, secretas, cuyas claves no pueden salir entre esas fábricas y el gobierno. Y las personas que están metidas en eso están controladísimas para que no salga para nada qué clase de armas se están fabricando. Pero sabemos también que si a esa fábrica le interesa, por debajo vende armas a otros países también, si es que cree que puede hacerlo. O a veces le venden armas a otros países y saben que las armas de Estados Unidos son más poderosas que esas. Entonces no les interesa vender armas de menor eficacia a otros países. Entonces Estados Unidos le puede vender armas a los árabes y a los israelíes al mismo tiempo. Puede venderle armas a dos países que están en guerra, al mismo tiempo los dos. Y Estados Unidos no se mete si cree que es un buen negocio, porque Estados Unidos es un país capitalista. Entonces, si hay una empresa capitalista de Estados Unidos que fabrica armas, y el gobierno de Estados Unidos sabe que le está dando armas a los dos países que están en guerra, Estados Unidos como gobierno no se mete. Permite que las empresas hagan el negocio que quieran. No se involucra políticamente. Y tratan de, en cualquier caso, dejar en claro que ellos no tienen nada que ver, que no sabían nada, que van a averiguar, que van a investigar. Entonces, digamos que hay conflictos relativamente de tamaño pequeño o mediano donde un psicólogo clínico o un psicólogo social pueden intervenir. Pero si los conflictos son de un mayor nivel, los psicólogos, a menos que formemos parte de una comisión que nos pide o que nos permita integrar esa comisión, ahí sí, un psicólogo puede integrar una comisión de expertos para solucionar problemas internacionales. Entonces, no está excluido que un psicólogo social forme parte de una comisión donde se tratan conflictos de nivel internacional, nivel político grande. Entonces, uno de los libros que yo les he dado es ver todo el problema del lenguaje. Hoy en día, los estudios del lenguaje marcan una gran especialización en cómo encarar el lenguaje para evitar conflictos o para solucionarlos. ¿Qué lenguaje se utiliza? ¿Cómo se utiliza? ¿Desde cuándo se utiliza? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué objetivos se persiguen? ¿Y qué consecuencias se sacan con el lenguaje a utilizar? Tiene que haber un lenguaje político específico para solucionar problemas políticos. Tiene que haber un lenguaje específico para solucionar problemas de pareja. Tiene que haber un lenguaje específico para solucionar problemas familiares. ¿No es cierto? Entonces, mientras más nos atengamos a un lenguaje específico que va a ayudar en determinados entornos o en determinados procesos, hay que aprender a usar ese lenguaje, y ahí hay especialistas que estudian por qué ese lenguaje puede dar resultado en un caso sí, en un caso no. Entonces, el estudio del lenguaje para ver por qué se producen determinados conflictos y cómo se pueden solucionar es algo bastante importante. Yo quiero que lean sobre eso. Bastante importante en la forma en que hoy en día se solucionan los conflictos. Bueno, pues, ustedes dirán, en materias de conflictos no hay mucho que esperar del lenguaje. En realidad sí, hay mucho que esperar del lenguaje. Ustedes dirán, ¿el lenguaje solo no va a solucionar las cosas? No, el lenguaje solo no. Pero el lenguaje ayuda
a que los procesos de solución se puedan llevar adelante. Un mal lenguaje, un lenguaje que invite a mantener la violencia, no va a solucionar absolutamente nada. Tenemos que buscar una inteligencia de un lenguaje que se imponga a los contendientes y que a través de ese lenguaje se logren soluciones. Entonces, el problema del lenguaje últimamente ha merecido mucha atención por el impacto que puede tener un lenguaje ordenado para solucionar conflictos. Porque muchos conflictos, aunque ustedes no lo crean, son conflictos de palabras, de malentendidos. Lo que podría parecer una ofensa, si se aclara bien, a lo mejor resulta no ser una ofensa, sino un malentendido. Yo creí que, por eso dije esto, yo creí que me estaba diciendo esto y por eso rechacé la oferta. Yo pensé que me estaba insultando. Yo pensé que se estaba refiriendo a mi esposa o a mi hija. Yo pensé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aunque parezca bastante simple, no lo es, pero los problemas del lenguaje afectan las relaciones humanas. Y por lo tanto, el estudiar el lenguaje es muy útil. Por eso es que en Feno 2 yo les doy un libro especial, ¿no es cierto?, sobre el lenguaje, para que ustedes entiendan que el estudio del lenguaje procura que estemos conscientes de cuáles son los efectos del lenguaje que utilizamos. Y por eso hay que tener cuidado cuando una persona cree saber un idioma extranjero, ¿no es cierto? No es lo mismo estudiar en un manual que ir a un país extranjero y entender ese lenguaje, ¿no es cierto? Por otra parte, no es lo mismo el inglés de Londres que el inglés de Nueva York o que el inglés de algún lugar de Australia o de Canadá. No es igual. Hay vocabularios o determinados tonos o de maneras muy especiales de pronunciar una palabra o una frase que marcan, para los que escuchan, una especie de intencionalidad. ¿Con qué intención me está diciendo eso? ¿Por qué lo dice de esa manera? Entonces, determinadas palabras, determinada entonación, determinada frase, por la forma de decirla, implican para los miembros de una cultura, implican una intención determinada. O es una intención amistosa o es una intención inamistosa, una intención agresiva o una intención ofensiva, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que tener cuidado si ustedes han aprendido idiomas y viajan a otro país, traten de, antes de ir a ese país, buscar a personas que viven en ese país y explicar qué expectativas tienen ustedes con respecto a determinado lenguaje, para evitar el problema de la ofensa o del malentendido, ¿no es cierto? Porque escúchenme, ustedes estudian un idioma y tienen manuales. Pero los manuales no sirven porque a lo mejor ese manual que tú estás utilizando es de hace 10 años atrás. No digo mucho, 10 años atrás. A veces hay manuales de 40 años atrás, pero un manual de 10 años atrás ya no te sirve. En 10 años pueden haber cambiado las palabras. Y si ustedes no lo creen, un rato de estos, en alguna clase, yo les voy a hablar de palabras que conozco, no de la Argentina, de Bolivia, de cuando yo llegué a Bolivia, y que ya no se usan, O palabras argentinas que no se usaban y ahora se usan, acá en Bolivia, ¿no es cierto? Así que otras no han cambiado, ¿no? Pero hay cosas que pueden cambiar en el lenguaje, en la forma de emplearlo, en la ocasión de emplearlo, ¿no es cierto? Ahora, como hay préstamos
a nivel del folclore, a nivel de programas, de películas. Entonces, un poco a veces hay lenguajes que se confunden, lenguajes que se enlazan a través de los años. Entonces hay palabras que a lo mejor antes eran buenas palabras, ahora son malas palabras, o al revés. A lo mejor hay palabras que antes eran malas palabras y ahora son palabras usuales, ¿no es cierto? En la Argentina, por ejemplo, hay tangos que hoy en día son inentendibles, pero en el momento en que se hicieron, toda la gente entendía el tango. Pero hoy en día hay muchas letras de tango que no se entienden porque es un lenguaje que ya nadie usa, ¿sí? Podría ser que de vez en cuando algún lenguaje pasado se ponga de moda otra vez. Eso también podría suceder. Pero lo más frecuente es que los lenguajes cambien. Entonces, digamos, además, hay una cuestión generacional. Yo tengo 75 años. Por lo tanto, el lenguaje que yo aprendí cuando vine a Bolivia hace 50 años no es el mismo lenguaje que saben los jóvenes de hoy. El lenguaje en Bolivia, hoy, de los jóvenes, probablemente yo no lo entienda en su totalidad. Probablemente no solamente con respecto al lenguaje argentino, porque hace 50 años que no vivo en la Argentina, sino incluso en Bolivia, es posible que yo no esté muy atento al lenguaje de la gente más joven en La Paz, en Cochabamba o en Santa Cruz. Es más, yo recuerdo que cuando yo trabajé para Tralala como amigo de mis amigos que hicieron Tralala, yo hice algunos sketches cómicos que resultaron muy buenos, pero me explicaban mis amigos, Peter Travesí, Denis Lecunza, me explicaban que cuando ese mismo show lo llevaban de Cochabamba a La Paz y de La Paz a Santa Cruz, tenía que cambiar algunas palabras, porque habían palabras que causaban comicidad aquí, eran palabras humorísticas aquí en Cochabamba, pero no en La Paz. Ese chiste con esas palabras no se entendía en La Paz. Entonces en La Paz tenía que cambiar el lenguaje. Y cuando iban a Santa Cruz tenía que cambiar el lenguaje también. Y estamos hablando de un solo país, y un país relativamente chico como Bolivia, donde en cada lugar tienes que variar las palabras para que resulte humorístico. ¿Se dan cuenta? Entonces, el humor, por ejemplo, en este caso de los shows, depende muchísimo del lenguaje. Muchísimo del lenguaje. Por ejemplo, Lelutier, que es un grupo argentino, alguna vez tuvieron que viajar a Estados Unidos y tuvieron que hacer un gran esfuerzo para hacer los chistes en inglés. Pero de una manera bastante previsible y también cómica, cuando ellos hicieron todo el esfuerzo de hacer el show en inglés, resulta que las personas que vinieron a verlos eran casi todos argentinos. No venían personas norteamericanas a ver, porque pensaban que no iban a entender los chistes argentinos. Entonces fueron argentinos, así que un poco fue en vano que ellos tradujeran chistes al inglés, porque los que vinieron eran argentinos, que no les interesaba escuchar los chistes en inglés, sino en su propio idioma. Por lo tanto, el problema del lenguaje, chicos, para entenderse, es muy, muy, muy importante. Y por tanto, en el tema de conflicto, el problema del lenguaje es muy importante. Para entender un conflicto y para solucionar un conflicto, es necesario, entre otras cosas, saber muy bien en qué lenguaje se está hablando, cuáles son las características del lenguaje que están utilizando las personas que están dentro del conflicto. Porque uno se tiene que situar fuera del conflicto para verlo objetivamente, pero tiene que tomar la estructura desde adentro del conflicto. Entonces, desde dentro del conflicto tenés que ver qué idioma están utilizando, qué palabras se están utilizando, qué significado le están dando a esas palabras, a esas frases. ¿Por qué algunas frases parecen ser una promesa que no se cumple? ¿Por qué una frase parece ser una negativa cuando en realidad no lo es? ¿Por qué una frase puede parecer aceptar algo cuando en realidad la persona no lo está aceptando? ¿No es cierto? Y de ahí se pueden armar
problemas increíbles, nada más que por un error del lenguaje, una incomunicación o una mala comunicación. Parecería que estamos exagerando el punto, no, al contrario, al contrario. Todo lo que se está aprendiendo en psicología de la comunicación tiene que ver con el lenguaje y se ha estudiado hasta qué punto el lenguaje puede provocar conflictos. Entonces, la historiación de un conflicto es importante y para entender mejor y solucionar el conflicto, el lenguaje utilizado es importante. Entonces hay que ver qué lenguaje están utilizando los contendientes y cuál es el lenguaje que uno mismo... Como en pocas ocasiones me ha sucedido, tuve la seguridad de que se traducía en cambios en su inserción social y escolar. Lo siento, creo que había una intervención, pero no he entendido nada, ha salido muy desfigurada la voz. Pero yo les voy a pedir que cuando me hagan observaciones las hagan escritas. Yo les voy a responder también por escrito todas las observaciones que me hagan. Entonces, por último, entonces, la historia del conflicto y el lenguaje empleado en el conflicto y el lenguaje, además, usado en la solución del conflicto, son tres etapas muy diferentes, ¿sí? Saber la historia del conflicto es importante y hay que investigarlo, es un proceso de investigación. Saber el lenguaje que se está utilizando en el conflicto es importante para saber qué problemas de lenguaje hay metidos allá adentro. Y el lenguaje para solucionar el conflicto es una tercera etapa en la que el que va a solucionar el conflicto tiene que imponer un lenguaje. Tiene que decir, así, este es el lenguaje que vamos a usar. Es decir, son como normas, son como parámetros en los cuales nos vamos a entender para salir de ese problema. No hay ningún problema que no tenga solución, salvo problemas de intereses políticos o económicos en el cual la gente, en el fondo, no quiere una solución. Esto también hay que enterarse. Cuando un problema no se soluciona, es porque alguien no quiere solucionarlo, no porque no haya una solución. Para todo problema siempre hay una solución. Pero cuando una de las partes no quiere una solución, no la hay. Entonces ahí tiene que intervenir la ley, la policía, tiene que intervenir la fuerza, lamentablemente cuando no hay una solución a través del diálogo. El diálogo siempre es importante, pero el diálogo, como les digo, depende de que las personas se entiendan, depende de que las personas logren aclarar los puntos. Una gran cantidad de conflictos son por mal entendimiento, porque las personas no están expresando bien lo que quieren. Esto se da muchísimo en los problemas de familia, de pareja, incluso de educación, ¿no es cierto? Cómo se expresa un chico en el colegio, él se va a expresar como le han enseñado en su casa. Y a lo mejor ese colegio tiene normas por las cuales algunas palabras, algunos conceptos, algunos giros idiomáticos no son bienvenidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo he tenido problemas cuando llegué a Bolivia porque yo usaba locuciones argentinas que acá eran malentendidas. Y lo mismo le hubiera pasado a un boliviano si iba allá y empleaba locuciones bolivianas que allá hubieran sido malentendidas. Y eso ha ocurrido y sigue ocurriendo. Entonces, ahí hay que hacer una aclaración a la persona. Mira, acá, en este país, esas palabras significan tal cuestión. ¿Es cierto? Entonces, hay que aclarar. Hay que aclarar. Cuando yo recién llegué a Bolivia no tenía amigos, no tenía nada, y por lo menos las primeras 3 o 4 semanas no tenía mucho que hacer, no tenía dónde ir, me la pasaba leyendo porque todavía no había encarado la posibilidad de socializar. Entonces, en la Argentina había, supongo que todavía hay, un vocabulario para eso. Cuando uno
va andando en la vida, cuando las cosas van más o menos, ¿sí? Uno está diciendo, uno va jalando un carro, digamos, ¿no? Y acabamos jalando, diría uno, no sé, jalando el carro de la vida. Pero ya en Argentina no se dice jalar, se dice tirar. Entonces se me preguntan a mí, ¿y cómo te va, Marito? ¿Cómo estás? Bien, y aquí andábamos tirando. Entonces la persona, amigo de mi papá, me dice, entonces deberías estar más feliz, me dijo. Yo no entendí por qué, o sea. Entonces, claro, después entendí por qué debería estar feliz. Bueno, si estaba tirando y tirando, era porque estaba feliz, ¿no es cierto? Pero no era lo que yo quería decir. Lo que yo quería decir es exactamente al revés. No tengo amigos, no conozco a nadie, y estoy tratando de vivir lo que puedo, aunque sea aburrido. Hay muchas palabras que se pueden pensar de una manera, decir de otra, depende del lugar, ¿no es cierto? En fin, no voy a historiar todo lo que me pasó cuando recién llegué a Bolivia, pues son varias cuestiones bastante chistosas. También cuando fui a Chile por primera vez, la forma que tienen de hablar allí, que tienen palabras que significan exactamente lo opuesto, ¿sí? Y ojo que yo vivía en Mendoza, de Mendoza pasar a Chile es pasar la frontera, nada más. Pero los chilenos tenían palabras que significaban exactamente lo contrario de las palabras que utilizábamos en Mendoza. Así que, vean, hay muchas maneras en que nosotros podemos llevarnos mal, tener malentendidos. Y los malentendidos entre amigos se solucionan. Los malentendidos entre pareja habría que buscar de solucionarlos lo más rápido posible. Porque no pueden quedar cosas sin solucionar. Porque la pareja necesita verse permanentemente. Así que esas cosas se tienen que solucionar cuanto antes mejor. Y los problemas de vocabulario a nivel político son mucho más difíciles de solucionar, pero además hay cuidado, hay una intencionalidad. Es difícil que ocurran errores políticos, pueden ocurrir. Hay embajadores tontos que a lo mejor emplean mal algunas palabras y pueden crear problemas diplomáticos. Es posible. Hay diplomáticos a veces que no tienen la carrera diplomática. Un embajador, un verdadero embajador, tiene que ser una persona que ha hecho una carrera diplomática. Entonces conoce los países, conoce las formas de hablar, las formas de solucionar los problemas. En cambio, una persona a la cual la han puesto de embajador por un problema, por una cuestión política, pero sin que se haya preparado para eso, es una persona que puede cometer errores bastante gruesos en cuanto a las cosas que dice, la forma en que lo hace, la oportunidad o no, o inoportunidad de hacer alguna cosa, de decir algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta persona va con su esposa a un agasajo, ¿sí? Donde hay varios países representados por los embajadores, van a ir a hablar con el presidente y hay una cena y hay un diálogo. Entonces, las personas que están ahí, los que son ya embajadores, porque son embajadores de carrera, han hecho la carrera para embajador, saben cómo tiene que ir la conversación. Pero si este embajador del país X es un embajador solamente por cuestión política, pero no por carrera de embajador, es posible que cometa equivocaciones graves. Y estas equivocaciones graves va a hacer que el presidente le mande a alguno de sus ministros a hablar con el presidente de otro país. Señores, no nos gusta su embajador, nos ha ofendido con tales palabras. Por favor, le pedimos que en 48 horas cambien el embajador. Y hay que hacerlo. Y el embajador, cuando llegue al gobierno de su país, hay que patearlo y decirle cómo se te ocurre decir semejante cosa. No estás preparado para embajador, así que te vamos a enviar a cuidar perros, qué sé yo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo esto a nivel internacional. El mismo cuidado que debemos tener a nivel familiar, ¿no es cierto? Si vamos por cuestiones de
de noviazgo, digamos. El chico va a la casa de la chica donde sabe que tienen otro tipo de cultura, tendrá que tener un cuidado, por la chica también. Pero más cuando es un embajador que va a otro país. Pueden ocurrir a veces problemas bastante serios por la mala instrucción que entiende un embajador que habla mal además, que no sabe cuáles son las palabras que sí se pueden utilizar y las que no se deben utilizar en una cena, en una conferencia, en una reunión. Entonces, esto del lenguaje es más importante de lo que se supone. Así que hay un librito que yo doy en FENO 2 de Echeverría sobre el lenguaje. Les sugiero que repasen otra vez, o si no lo leyeron, que lean el libro de Echeverría para ver también cómo se utiliza el lenguaje en diferentes contextos. Y eso les va a servir también para entender cómo se solucionan los conflictos. Los conflictos a nivel diplomático se solucionan mediante el lenguaje. Cuando eso no funciona, entonces es más difícil, aparece el conflicto armado y a partir de ahí hay que hacer gestiones diplomáticas cada vez más difíciles y hay que tener cada vez más cuidado en las palabras que se utilizan. Porque las palabras que se utilizan cuando ya hay un conflicto que ha estallado, las palabras que se utilizan pueden bajar el conflicto o aumentarlo. Entonces, las palabras son más importantes de lo que ustedes creen, chicos. Es vital. Y es vital e importante que nos hayamos dado cuenta que una buena parte de los conflictos se originan o se solucionan por las palabras. ¿Sí? Hay palabras que no se deben usar y otras que sí se deben usar en determinados contextos. Hay que ver cuál es la oreja que escucha. ¿No es cierto? No todas las orejas se escuchan igual. Eso también, obviamente, lo maneja la teoría de la comunicación. También lo ha incorporado Lacan en el psicoanálisis. Lo incorporó Ronald Lyne cuando estudió problemas psiquiátricos. Entonces, esto del lenguaje es bien importante. Entonces, historiar un conflicto y modelar, entender el lenguaje que se ha usado y modelar un lenguaje para solucionar el conflicto, esas tres cosas son bien importantes. ¿Sí? Bien, esto es todo lo que yo voy a decir hoy acerca del conflicto. En una clase posterior vamos a estudiar la identidad y vamos a empezar a jugar con todos los temas, ¿no es cierto? Vida cotidiana, conflicto, identidad y los dos temas que los quiero manejarlos de otra manera en este semestre. Eso es todo por ahora, chicos. Chau, chau. Chao, licenciado, chao.